Si te has perdido en la campaña 4 de Critical Role, este es tu vídeo perfecto para ponerte al día. En este vídeo tienes todo lo ocurrido desde el episodio 11 hasta el 18 de la campaña 4 de Critical Role. Te he resumido lo que son 24 horas de partida solo en una. En este vídeo vas a ver el final de la mesa de los Soldiers. Vamos a continuar con toda la trama de los Seekers y vamos a poner fin a esta mesa. Y si necesitas ir todavía más atrás, tengo otros dos vídeos que te resumen toda la campaña 4 hasta el momento. Así que si quieres llegar más que preparado para el inicio de la mesa de los Skimmers, aquí te detallo todo lo ocurrido. ¡Vamos al lío! El episodio abre siguiendo a los Seekers, que llevan 3 días atravesando el paso de Balmar junto a Lady Aranessa Royce. Van procesando lo que ha pasado cada uno a su manera, hasta que al descender las montañas Cabrossi se encuentran la ruta bloqueada por un corrimiento de tierra. Lo inquietante es lo que ven alrededor, estandartes tanto del Consejo Revolucionario como de la Casa Taconis. Así que deciden evitar el meollo y desviarse por un pueblo comercial enano llamado Azar. En Azar, Taisha se cruza con una seguidora de Trozna, la diosa modeladora de los enanos, y descubre que el santuario en ruinas que hay allí se construyó para profanar un lugar aún más antiguo, un sitio sagrado vinculado a Tejana, un titán primordial de la Tierra. Y entonces el episodio cambia de mesa y nos vamos con los Skimmers. Están reunidos en una mesa privada de la taberna Seven Stars con café y whisky, intentando leer el tablero político que se está moviendo demasiado rápido en Dol Maquiar. Azune confirma que han despedido a un 60% de la Guardia Revolucionaria y muchos de esos despedidos han sido contratados casi al momento como mercenarios por representantes del credo candente. La propuesta de Azune es muy clara. Si el poder va a estar comprando espadas, ellos podrían montar su propia compañía mercenaria a modo de grupo revolucionario. Y reclutar a esa gente, pues requiere dinero. Ahí entra Voler. Dice que quizá puede conseguir fondos porque le han dado un cheque en blanco por parte de la Casa Cormorey para mover artefactos del Ala Joy en el Arcanate a otras secciones. Empiezan a intentar dar forma a planes. Esos exguardias podrían servirles como espías o incluso para ayudar a que ciertos artefactos desaparezcan. Hal aporta contactos, una posible conexión con una criada de una de las casas segregadas y una chismosa bien conectada dentro de la casa Taconis. Entonces Azune comparte el rumor de que al parecer el personal contratado en el Palacio Davinos no volvió a casa la noche anterior. En ese momento miran hacia la barra y ven algo muy raro. Una pareja vestida como para una gala. Preguntan y se enteran de que esa noche se está celebrando una fiesta de la Casa Royce en el Palacio Davinos. Pero cuando llegaron los invitados había un banquete servido y no había ni rastro de nadie de la familia Royce. Solo una nota: servíos. Un banquete de despedida cortesía de los Royce en su camino al reino Fey. Parece que los Taconis quieren que la versión oficial es que los Royce han partido sanos y salvos y que las puertas al mundo férico vuelven a estar abiertas, ocultando así la matanza que llevaron a cabo. Hal reconoce a la mujer de la pareja vestida de gala, Camila Lustris. Esta además le identifica al instante a él porque ha ido a ver sus actuaciones. Ella va acompañada por Horus Blade. Voler se fija en un detalle muy concreto en Horus. Lleva en la mano un glifo rompible de ver invisibilidad, muy parecido al que le colaron a Tiasi en el abrigo para su ida frustrada. Mientras tanto, Azune y Murray hablan aparte con cautela. Azune cree que su lealtad a la Guardia Revolucionaria puede ponerse a prueba por Garondus Heimfasen, el nuevo responsable de seguridad. Le da a Murray un nombre para emergencias: Baren Kadorn, ex de la rebelión del Arconero y ahora guardia en una de las casas segregadas. Alguien que podría ayudarles a reclutar topos si las cosas se tuercen y por si Azune no vuelve mañana. Murray también cree que está bajo sospecha y planea disculparse con la nueva decana. Toca bajar el perfil. Horus dice que en la puerta del palacio vio guardias arrastrando a gente que había ido a preguntar por familiares desaparecidos que trabajaban allí. Gracias a una conversación con Hal, Horus acepta dejar un aviso en la taberna si escucha algo más. Justo entonces rompe el glifo de ver invisibilidad que tenía en la mano. Y ese gesto enciende una bombilla peligrosa en Azune. Tiasi murió sin llegar a activar su glifo. Si el de Horus se activa tan fácil al romperlo, ¿cómo supo Tiasi que el suyo era falso? Podría haberlo activado y no lo hizo. Así que o algo se lo impidió o decidió no hacerlo
por una razón que todavía no conocemos. Y ahí el episodio te deja con la intriga clavada. Volvemos con los Soldiers. Tras la batalla en el sótano del castillo de Lowney, Theor confirma lo que temía. Una de esas estatuas de seres petrificados es su hermano Cid. Catigan, por orden de Theo, despieza al basilisco. Se lleva varios órganos, sí, pero lo importante es un detalle muy concreto. Un vial de bilis que resiste a la petrificación que ya se ha iniciado de su cadáver. Esto puede ser la llave para revertir una petrificación, ya sea como parte del proceso o como base para un aceite antipetrificación. Obtienen así un recurso real para poder salvar a Cid, pero aún les falta lo más importante: un alquimista capaz de llevar a cabo el proceso de devolver a Cid a su estado normal. Es cuando Thimble menciona la posibilidad de volar. Mientras tanto, Theor saquea el cuerpo de Ser Seremai. Obtienen oro, una espada Seremai y, atención, los brazaletes Royce. Aquí entra Thimble, que anima a Theor a ponerse estos brazaletes. Y efectivamente, con eso consiguen cargar la estatua de Cid al carro, que por cierto está hecho polvo, que están intentando huir con un carro medio muerto, un caballo traumatizado y 2000 kilos de peso de estatuas. Theor activa su subida de nivel y decide aprovechar para lanzar Detectar Magia. Y, junto a unas tiradas maravillosas, se destapa algo que cambia por completo el puzzle de la campaña. Todas las estatuas pertenecen a paladines. Entonces Theor hace algo clave: recita la oración correcta, la que usan los paladines. Y en el aura de Detectar Magia, los ojos de las estatuas se encienden. Y claro, ahí el grupo empieza a atar cabos. ¿Para qué demonios querían los Taconis transportar paladines petrificados por el reino? ¿Para detectar no muertos, demonios o féricos y proteger zonas específicas? Pero aquí está lo raro: las estatuas no reaccionan pese a que tienen delante a Tyranny, que es demoníaca, y a Thimble, que es férica. Así que las preguntas se multiplican, porque o no funcionan como creemos o están configuradas para otra cosa. Y eso, en manos Taconis, nunca es buena señal. Para cerrar el tema Seremai, Thimble decide quemar su cuerpo. Y Brennan comenta que gracias a eso, los Taconis ya no podrán reutilizarlo. No podrán traerlo de vuelta como un siervo. Es un gesto sencillo, pero es una victoria estratégica enorme. Theor además recuerda el pergamino que encontró en medio del combate en la mazmorra. Intentan descifrarlo, pero no hay manera. Está compuesto de glifos o escritura arcana y ninguno lo puede leer, así que se lo guardan para más adelante. Llega el momento de la fuga. Salen del castillo de Lowney disfrazados de guardias Taconis y, contra todo pronóstico, les sale bien. Consiguen salir y ponen rumbo a Tibris Lea para intentar reparar el carro. En el camino, gracias a una tirada de suerte exitosa de Tyranny, se topan con los sabuesos del rey. Los sabuesos identifican al perro petrificado como uno de los suyos y plantean una opción clarísima: llevarlo al círculo de druidas del reino para revertir su estado, ya que su compañero puede dar información valiosísima sobre cómo acabó así, qué vio y qué estaba pasando con los Taconis y con el rey Earl, que cada vez huele más a que su conversión al credo candente no ha sido precisamente orgánica. Pero el grupo toma una decisión que marca el tono de esta etapa. Se despiden de Dame Morgaine y de Hawkins. No, van con ellos. Ni siquiera contemplan ir a ver a los druidas con Cid para revertir la petrificación. Aquí el foco es uno: salvar a Cid con la ayuda de Voler. Parece que el grupo solo se plantea como opción volver a Dol Maskiar. Pagan por un carro nuevo que aguante el viaje y, como no tienen una ruta clara, Catigan propone lo más sensato del mundo: descansar y decidir con la cabeza fría. Y entonces llega ese momento clásico: la hoguera. Varias conversaciones pequeñas, pero que en realidad son las que cambian el corazón de un grupo. Catigan, con un gesto íntimo, le entrega a Tyranny la hoja maldita del cuchillo que robó de la difunta mujer de Ulvid. Pero no se la da tal cual. Le ha dado un nuevo aspecto, con una empuñadura de hueso rosa a juego con la piel de Tyranny. Y ella lo acepta emocionada. Cuando se sincroniza con el arma encantada, su padre infernal conecta con ella satisfecho. Tyranny ve una visión del amor que esa mujer sentía por su familia a través del uso de ese cuchillo. Y Brennan suelta una bomba. Este objeto se comporta como un vestigio de la divergencia, que os tiene que sonar por Vox Machina. Aunque por ahora en la práctica es solo un cuchillo de cocina. Thimble
pone sobre la mesa algo muy lógico. Voler, como conservador del Museo Dol-Maskiar, podría ayudar con revertir la petrificación y también podrían localizar a Murray para empujar el proceso y descifrar ese pergamino que tienen de la mazmorra. Y ahí es donde aparece el gran debate. Theor plantea que quizás deberían separarse, porque en la ciudad solo Katigan pasaría relativamente inadvertido. Wick es un prófugo de su familia. Tyranny está vinculada a él. Thimble es la compañera del mayor revolucionario de Dol-Maskiar que acaba de ser ejecutado públicamente. Y Theor, pues básicamente sigue vivo por Wick y Tyranny, porque los Halobar ya le habrían hecho desaparecer. También descartan rápidamente volver al hospital con Lux Aracea como posible opción para revertir esta petrificación, por la influencia Taconis que han detectado claramente allí. Y al final toman una decisión que da vértigo. No se separan. Asumen el enorme riesgo de volver todos juntos a Dol-Maskiar con la esperanza de que Voler y Murray consigan devolver a Cid a su estado. El Cold Open se muestra un flashback de hace 18 años. Hal está despierto en mitad de la noche cuidando a su bebé, Hero, mientras Elodie y el resto de sus hijos duermen arriba. De repente llega Tyassi, sin aliento, montado en un caballo de la casa Royce, y trae noticias muy urgentes. La casa Cormoray ha arrestado a Mara Weaver en el Huerto Dorado y se ha disuelto el Consejo Druídico. También le cuenta que Loza Blade y Theor han sido llamados y que la Kagrikova de Cabros ha prohibido a los brujos viajar por la Underroad. Tyassi insiste en que tienen que prepararse para luchar y le pide a Hal que se una. Hal le responde que ahora su deber es su familia y su ciudad, e intenta convencer a Tyassi de que ya ha hecho suficiente y que al fin le tiene que tocar descansar. Tyassi dice que tiene que actuar, que Thimble está levantando estandartes entre sus aliados y que espera que su nueva esposa Aranessa Royce lo siga cuando vea lo serio que va. Los dos hermanos se despiden y Tyassi se marcha para unirse a lo que después se conocerá como la rebelión del Halconero. Los Seekers llegan al atardecer a las puertas de Riesengürtel, la sede ancestral de la casa Heimfasen, al extremo oriental del paso de Valmar. Para que les dejen entrar, Taissa revela que es una druida del viejo camino y da su nombre real. Y Baelus también se presenta con su nombre. Los demás usan alias y el grupo es admitido en la ciudad. Ya de noche buscan alojamiento y acaban en una posada muy deteriorada, donde solo queda disponible una habitación pequeña. Aranessa explica que la caravana de la casa Royce fue asaltada o retenida cerca de esta ciudad y teme que la reconozcan si sale. Por eso pide a los demás que le traigan comida a la habitación. El grupo sale a un jardín cervecero a comer y beber. Mientras están allí se detiene fuera un carruaje de los Halobar con 4 soldados. Una joven Lux del credo candente compra bebidas para sus guardias y se sienta en la mesa comunal del grupo. Se presenta como Tamra y dice que viaja hacia Venatus en la noche eterna para predicar la palabra de la luz llevando consigo filamento. Tamra identifica a Taissa como una Yoi por el bastón que porta y comenta que hace poco se cruzó con Wikander Halobar, aunque dice que nunca ha conocido a un aspirante. Taissa responde que recientemente se encontró con Tyranny y Tamra reacciona con admiración porque afirma que los aspirantes son demonios intentando redimirse. Taissa le pide ver el filamento y esta le enseña un frasco pequeño con un líquido brillante. Poco después, Tamra se excusa y vuelve hacia el carruaje. Durante esa conversación, Octis prueba a comer y beber para comprobar cómo le afecta tras su regreso a este mundo como Hollow One y nota que todo se siente extraño. Además, el líquido que entra en su cuerpo se le escapa por la herida abierta del torso. Julien, que se ha mantenido discreto, sale por la parte trasera para llevar comida a Aranessa, pero al darse cuenta de que desde ahí ve bien el carruaje, decide quedarse observando. Cuando Tamra sube al carruaje y este se aleja, Julien ve aparecer 2 cuernos grandes en la cabeza de quien va dentro. Julien vuelve con los demás, cuenta lo que ha visto y afirma que sabe que los Halobar han estado experimentando con pactos con demonios para llevarlos a la luz. El grupo regresa a la posada. Julien comparte comida e información con Aranessa y ella reafirma que cree que los Taconis y los Halobar están colaborando. Deciden que quizá tengan que abandonar la ciudad cuanto antes, así que Julien propone localizar rápido la caravana Royce retenida. Octis intenta vaciar su estómago y solo consigue lastimarse más. Baelus lo cura con imposición de manos, pero la curación no repara la herida antigua de su pecho. Julien sale a reconocer la zona con Baelus
Baylus para buscar la caravana, mientras Taissa sigue el carruaje Halobar hasta una catedral del credo candente. Allí ve salir del carruaje a un demonio en lugar de Tamra. Ese demonio se acerca a dos aspirantes demoníacos en la puerta y les comunica que hay una Joy en la ciudad que ha visto a su hermana descarriada Tyranny. Taissa escucha a Enmity decir que cree que el joven del grupo era Wikander Halobar disfrazado y que el guerrero élfico era Tyranny. Las tres empiezan a dirigirse de vuelta hacia el jardín cervecero. Mientras tanto, Baylus y Julien recorren la ciudad y localizan la caravana cuando se abre la puerta del patio del castillo Heimfasen. Ahí es cuando ven los carros dentro. Están aún cargados con suministros, pero ya no están ni los caballos ni los guardias que lo acompañaban. Julien consigue colarse en el patio aprovechando la entrada de otro carruaje. Baylus, al cruzar el umbral, activa un cuerno de alarma. Ambos se retiran y observan cómo un guardia se acerca al conductor del carruaje que acaba de entrar y le pregunta por qué ha sonado el cuerno que avisa de fuerzas oscuras o malévolas. El conductor titubea, el guardia parece crecer varios pies, lo golpea con un puño enguantado en toda la boca y ordena que lo encarcelen y registren el carro. De vuelta a la habitación alquilada, Octis intenta coser mejor sus heridas mientras Aranesa toca música. Taissa, Julien y Baylus regresan y Julien informa a Aranesa de que la caravana está dentro del patio del castillo Heimfasen. Debaten por qué lo retendrían allí. Aranesa plantea revelar su presencia a Lord Heimfasen. Octis sugiere un enfoque intermedio, que él se disfrace de alguien que los Heimfasen respeten y desde esa posición empiece la conversación sin exponer a Aranesa. Esta acepta intentarlo por la mañana. Al día siguiente, Taissa usa reparar sobre la herida que no terminaba de cerrar en Octis y consigue sellarlo con acero fundido. Aranesa recuerda a un joven caballero de una casa vasalla de los Heimfasen, Erlich Kerzenblack, y propone que Octis adopte su apariencia. Las mujeres se posicionan en el mercado tomando cafés pequeños y Octis, disfrazado como Ser Kensinblad, y Julien se presentan en la puerta y dicen que han venido con preguntas que deben responderse. Octis pide audiencia con Lady Ygritte Heimfasen, a quien conocía de niño. Los conducen a una sala privada donde Ygritte llega con su doncella. Julien interviene y explica que busca los carros de la casa Royce, retenidos camino de Dol Machiar. Ygritte ordena que avisen a su padre. Mientras caminan, esta informa de que los carros fueron incautados y que unas 40 personas que los acompañaban fueron arrestadas, porque recibieron un mensaje que supuestamente venía de la casa Royce advirtiendo de un traidor en la caravana y pidiendo que retuvieran a todos hasta poder interrogarlos. La doncella Greta sugiere traer el mensaje para que Julien lo vea y sale a buscarlo. Lord Otto Heimfasen entra poco después. Un hombre enorme vestido con riqueza con un martillo de guerra al lado. Julien afirma que el mensaje es una falsificación y lo confirma cuando le muestran la misiva. Además del sello dañado, está firmada por Raymond, el padre de Julien, y Julien le dice a Otto que Raymond murió asesinado. Otto recuerda que sus casas nunca se han alineado en bandos opuestos y dice que no quiere oír nombres que le compliquen la vida. Octis se percata de que Greta no ha regresado y propone ir a buscarla. Se dirigen a una sala de consejo mayor. Allí Otto pregunta quién fue responsable de la muerte de Raymond y Julien responde que la casa Taconis, atacando directamente el palacio Davinos. Greta es traída a la sala llorando. Los guardias informan a Otto de que la encontraron en el aviario después de haber enviado una paloma mensajera con un mensaje. Al saber que no lo hizo por orden de su hija, Otto mata a Greta con su martillo. Otto exige que la caravana, así como Julien y Octis disfrazado, permanezcan en el castillo mientras se investiga este asunto. Julien insiste en la urgencia de lo que está ocurriendo con los tacones y dice que necesita consultar con Aranesa, que está escondida en un lugar seguro de la ciudad, antes de poder aceptar. Otto accede, pero permite la consulta solo con escolta. 8 hombres de armas Heimfasen acompañarán a Julien. Octis, aún como Ser Kensinblad, se limita a decir que su asunto ya está resuelto y se marcha. Julien se reúne con el resto en el mercado y le surge a que todos se presenten ante Lord Otto y expongan la mayor parte de la situación, con Aranesa intentando convencerlo de liberar a la caravana y al grupo. Aranesa plantea que Taissa podría irse a atender sus asuntos propios si lo desea, pero Taissa decide quedarse. Aranesa concluye así que pasaron
una noche dentro del castillo puede ser lo necesario. Octis, disfrazado de un mero lacayo que les lleva las mochilas, intenta quedarse en la ciudad, pero los guardias lo detienen con cortesía y le dicen que la hospitalidad Heimfasen se extiende a todo el grupo. Los escoltan firmemente al interior, las puertas se cierran tras ellos y Lord Otto Heimfasen los recibe. Cuando Taissa mira hacia arriba, ve a Lady Ingrid en una ventana observando a Aranesa mientras llora. Algo ocurre en la propiedad Heimfasen y nuestros héroes se adentran sin saber bien qué les espera. El episodio 13 de la campaña 4 comienza con un cold open que no tiene una relación inmediata con los Seekers, pero que es clave para entender el trasfondo del personaje de Voller. La escena es un flashback que nos sitúa 14 años antes de los eventos actuales, en el año 57. Estamos cerca de un pueblo durante un festival de la cosecha reducido por culpa de la guerra. Desde el primer momento queda claro que Voller no está en su cuerpo o apariencia actual. Brennan le pregunta directamente en qué forma está y Voller responde que está sirviendo a su amo actual, un soldado. No habla como alguien poseído de forma puntual, sino como alguien atrapado en un sistema que se repite una y otra vez. Dice que lleva luchando durante décadas, guerra tras guerra, y que está ya muy cansado. Los soldados hablan alrededor de él sin mirarlo directamente. Discuten la guerra, mencionan a los Roys, hablan de ataques recientes y de que ellos no saben lo que tenemos, señalando claramente a Voller. Se revela que el soldado que porta a Voller, Castep, lleva la máscara demasiado tiempo, algo que destroza el cuerpo del portador. Otros rebeldes comentan que hay que quitársela pronto o lo dejará hecho polvo. Incluso preguntan si tiene hambre o tiene sed, ya que ven a Voller como una mera herramienta. Voller responde que sí, que el portador tiene sed y pide algo muy concreto, un momento de libertad, poder hablar sin tener que hacerlo a través de otro cuerpo. Deja claro que sirve la voluntad de su amo, pero el tono es muy inquietante, porque su concepto de servir parece completamente normalizado. Justo cuando están a punto de quitar la máscara, llega una caravana del teatro. Se monta un escenario y una intérprete anuncia una obra sobre la guerra de los Shapers, centrada en la caída de la diosa embaucadora. En el momento en que Voller ve el escenario, entra en pánico. Él y sus hermanos la mataron y no hubo testigos. ¿Cómo lo saben? Y dice algo muy clave, que los escenarios son para el asesinato y para la verdad, y que los mortales mienten, pero el escenario no. La obra que se representa habla de cómo, para matar a una diosa, primero hay que volverla mortal, y eso solo puede hacerse a través del amor verdadero. Aparece el héroe Klingeld, un caballero maldito incapaz de amar, y la diosa le propone 3 pruebas. En lugar de resolverlas con violencia o engaño, este caballero actúa siempre con bondad. Voller nos confirma que obviamente toda esta obra es mentira. Engaña a los otros soldados para que parezca que la máscara ya no controla el cuerpo de su amigo, pero nunca llega a quitársela, por lo que estamos viendo cómo Voller empieza a tomar conciencia y a hacerse con los cuerpos. Quizás esta fue la primera vez que se rebeló contra sus amos. El cold open termina sin resolución explícita, pero Voller nos lanza una idea muy clara que resume al personaje. A veces una mentira funciona mejor y es más bonita que la verdad, como él, condenado a vivir en la mentira de ser un humano. Con esta idea sembrada, el episodio vuelve al presente, con los Seekers refugiados en el castillo de los Heimfasen. Sobre el papel están a salvo, pero rápidamente se revela que este refugio es una jaula muy elegante. Se les asignan habitaciones, se limita su movimiento y se deja muy claro que están bajo vigilancia constante. La excepción a esto es Taissa. Otto la separa del grupo y le deja claro que ella no está retenida. Puede moverse libremente por el castillo. Desde ese momento se entiende que Otto no la ve como una refugiada, sino como una pieza política, alguien a quien puede utilizar para proteger sus alianzas al tratarse de una druida del Círculo de los Sabios. El episodio dedica tiempo a mostrar el desgaste emocional del grupo. Taissa y Baelus tienen una conversación más tranquila donde hablan del pasado, de la guerra de los Shapers y de cómo los conflictos antiguos siguen proyectando sombras sobre el presente. Octis, por su parte, sigue evitando comportamientos tan normales como darse un baño por miedo a su propia condición como Hollow One.
reforzando así su aislamiento incluso entre aliados. Uno de los momentos más importantes llega con Julien. Incapaz de gestionar la presión, acaba solo y bebiendo, hasta que entramos en un flashback de su adolescencia. Vemos un torneo, la figura de su padre y una educación basada en la dureza, el orgullo y la violencia. El recuerdo del diente roto en el torneo, convertido ahora en trofeo, y luego en parte de su espada, explica por qué Julien reacciona como lo hace. Fue criado para creer que el valor se demuestra a través del dolor, con una relación muy compleja con su padre. La trama política explota cuando Taissa se reúne con Otto Heimfasen. Este ya lo ha hecho antes con Aranesa y la hace llamar. Él le transmite la versión oficial que acaba de recibir. La casa Taconis acusa a la casa Royce de haber asesinado a Octis. El problema es evidente. Otto es aliado de ambas casas y no quiere posicionarse. Taissa responde con frialdad estratégica. Le comunica que el círculo de ancianos no va a tomar partido y que los druidas se han retirado de Dol Maskiar a Dol Runga. Otto queda en la práctica solo. Puede maniobrar, pero también cargar con las consecuencias. Mientras tanto, otra señal de peligro aparece. El buitre no muerto de Octis regresa tras conseguir matar a la paloma mensajera, pero se descubre que el mensaje ya había sido entregado. El destinatario estaba mucho más cerca, no en Dol Maskiar. El grupo se reúne y toma una decisión clara. No pueden quedarse en el castillo, pero tampoco quieren irse sin dejar rastro. Octis deja un mensaje afirmando que no fue asesinado por los Royce, sino por su propia familia, y lo hace a través de un gato no muerto que permanecerá allí como prueba. Aranesa también deja una carta cuidadosamente redactada para complicar cualquier intento de Otto de lavarse las manos. Justo antes de huir llega un carruaje de la casa Taconis. De él bajan dos mujeres idénticas. Taissa lo entiende al instante y se lo confirma a Octis. Son sus hermanas gemelas. La caza ha comenzado. Taissa, la única con libertad real, se encarga de conseguir caballos. Lo hace con magia y pragmatismo duro, noqueando al mozo de cuadras, pero dejándole dinero a cambio. Sale por la puerta principal sin ser detenida. El resto del grupo escapa por una ventana usando caída de pluma. Suenan alarmas, pero consiguen reagruparse y huir. En lugar de abandonar la ciudad, se dirigen a Skoggarten, un santuario del círculo druídico de piedra. Allí los recibe Mothor, un druida enano anciano que les da refugio, pero con condiciones estrictas, especialmente hacia Octis, que no puede tocar las aguas sagradas ni la comida al ser prácticamente un no muerto para ellos. El episodio termina con Taissa siendo llamada a una conversación difícil con varios círculos druídicos. El refugio existe, pero no es incondicional. La presencia de Octis vuelve a ponerlo todo en peligro. Y así se cierra el capítulo, un episodio sin grandes combates, pero cargado de tensión, donde el control, la identidad y la libertad, los mismos temas del Con Open de Voler, se convierten en el verdadero campo de batalla. La campaña 4 comienza con una escena de apertura centrada en los Soldiers, Theor y Thimble, que avanzan por Timoní en dirección a Dol Maskiar, cargando con un problema tan físico como simbólico: cómo introducir en la ciudad el cuerpo petrificado de Talthimid Prysire. No solo es una cuestión de fuerza, sino de discreción y consecuencias. Thimble recuerda unas muñequeras de Callowyn Royce que encontraron y que podrían permitirle a Theor mover el cuerpo sin ayuda. La conversación deriva rápidamente hacia algo más inquietante. Thimble expresa su preocupación por Octis Taconis y por todo lo que rodea a su aparente asesinato. Sugiere que quizás deberían acercarse al Huerto Dorado para entender qué se está moviendo de fondo. Theor, mientras tanto, percibe algo muy extraño. El emblema con cabeza de león que porta irradia una magia férica familiar, similar a otras señales que ya han visto. No hay respuestas, pero sí una sensación clarísima de que están caminando dentro de un tablero mucho mayor. Con esta inquietud sembrada, el episodio vuelve a los Seekers en Skoggarten, donde la situación se tensa desde el primer momento. Los líderes druídicos confrontan directamente a Taissa. Para ellos, Octis no es un refugiado, sino una anomalía que no debería existir en un lugar sagrado. Taissa entiende que no puede ganar tiempo y opta por la única vía posible:
decir la verdad completa. Explica que Octis no eligió su estado actual. Fue asesinado por su propia casa y su tránsito por el camino antiguo fue interrumpido de forma artificial. La clave es la piedra del canto nocturno usada en el ataque. Según Taissa, la casa Taconis no busca solo poder político, sino algo mucho más peligroso: romper el ciclo natural de la vida y la muerte y convertirse en los únicos intermediarios de este proceso para todas las razas. Controlar quién entra y quién sale de la existencia. Las reacciones son divididas. Amada, una de las líderes, empieza a creerla. Otros druidas no. Exigen escuchar al resto del grupo. Anticipándose a lo que puede ocurrir si la discusión gira hacia eliminar el problema, Taissa envía en secreto a Hala con un mensaje para esconder la piedra, protegiéndose a Octis y manteniendo una última carta fuera de la mesa. Mientras tanto, el grupo ya actúa con mentalidad de huida. Julian localiza una posible salida, una ruta trasera que conduce a un puente gigantesco sobre cascadas, una vía de escape si todo se viene abajo. En medio de estas tensiones, uno de los druidas lanza a Baelus un insulto élfico cargado de historia, dejando claro que aquí no solo se juzgan acciones, sino lealtades antiguas y heridas que nunca cerraron tras la guerra de los Shapers. Octis explica su versión ante todos. Lo mataron, le sustituyeron el corazón por la piedra del canto nocturno y él mismo se la arrancó del pecho. Cree que precisamente por haber roto el ritual es el único que puede impedir que lo intenten de nuevo. Cuando menciona que dos de sus hermanas están ya en Riesengürtel, Amada toma una decisión arriesgada pero clara: ofrecerles ayuda para huir si la situación se vuelve inmediata. Esa ayuda llega en forma de escolta hacia el punto de salida, cruzando el Hatzley-Brückel, y ahí todo se rompe. Baelus se da cuenta de lo imposible. Mientras Mothor los guía, hay otro Mothor esperándoles delante. ¡Dos Mothor! El paso se abre y aparecen guardias de la casa Taconis bloqueando el puente. No hay negociación posible. Empieza el combate. El falso Mothor se revela como Enmity, una de las hermanas infernales de Tyranny, que se lanza directamente contra Julian. Octis intenta frenar a los soldados usando su apellido, pero le exigen identificarse. Responde como Frons, intentando imponerse por jerarquía, y entonces se revela la trampa definitiva. El capitán de estos guardias es el Frons auténtico. Taissa levanta una densa niebla para cortar visión y frenar refuerzos, especialmente desde una estructura adelantada equipada con ballestas enormes, capaces de barrer el puente. Varias disparan y Julian salva de milagro, esquivando proyectiles que podrían haberlo atravesado o lanzado al vacío. La situación empeora cuando las acompañantes druidas revelan su verdadera forma. Son Cruelty y Agony, otras dos hermanas de Tyranny. Ya no es un enfrentamiento accidental, es una operación diseñada para capturar o destruir. El combate se concentra en el centro del puente. Julian se obsesiona con Frons. Hay empujones, forcejeos, intentos desesperados por mantener el equilibrio sobre el abismo. Frons intenta resistir, pero Julian lo lleva hasta el borde y en el momento final le pisa la mano y lo deja caer al vacío. Octis marca el acto grabando en piedra que Frons ha muerto, dejando una señal muy clara y provocadora. Con Frons muerto y viendo que sus hermanas demoníacas ya están en escena, Enmity decide retirarse, escapando antes de ser derrotada. Esa retirada abre una ventana mínima. Los Seekers no dudan. Cruzan el puente en plena huida mientras siguen cayendo disparos de las ballestas. Octis aprovecha los segundos ganados para bajar el portón de la estructura defensiva que tienen delante, bloqueando el paso y cortando la persecución directa. Pero el episodio no termina ahí. Aparecen las hermanas gemelas de Octis en el puente, observando el lugar de la batalla. Empiezan a usar detectar magia, leyendo los rastros del combate, la muerte de Frons y lo que acaba de suceder. Con ellas tan cerca, el grupo se detiene y hace una tirada conjunta de sigilo. El silencio es total y contra todo pronóstico la superan. Las gemelas se quedan en el puente, escrutando la oscuridad, mientras los Seekers consiguen desaparecer sin ser localizados. Y así se cierra el episodio 14, no con una victoria limpia, sino con la certeza de que la casa Taconis ha pasado de la intriga a la caza directa y que el grupo ha sobrevivido esta vez por un margen mínimo. El Cold Open vemos a Zune con apenas 12 años, en una aldea marcada por la guerra y el hambre, cuando aparece una compañía mercenaria llamada el Coro de la Horca buscando reclutas. Azune y su hermana Mayali
un año mayor, se presentan a una prueba de obstáculos. Al principio solo eligen a Mayali, pero ella señala que su hermano, aunque más torpe o menos impresionante, ha sido el que más ha insistido y es el que ha terminado el recorrido a base de pura determinación. Y finalmente les arranca a los mercenarios un «vale, que venga también». Sus padres les despiden orgullosos. Azune promete que volverá a por ellos y ahí te clavan el puñal. Es la última vez que Azune los ve con vida. Ya en la trama principal, los Seekers suben por una escalera hasta llegar a la viaria, muy cerca de la cima de la montaña. Allí les espera un aliado clave, un águila gigantesca llamada Altrattler, enorme, vieja y lo bastante fuerte como para cargar un carruaje aéreo sobre el lomo. Taissa usa hablar con los animales para despertarla y entenderse con ella. Altrattler está cansada, pero es fiable, de las que cumplen. Abajo ya se oyen señales de persecución, así que no hay tiempo para recrearse. Su guía druídica, Amada, les da una bolsa con un libro y varios pergaminos y amuletos, un amuleto protector del caminante y un cofre del que sale humo por las rendijas. En la despedida, Amada abraza a Taissa y en privado le entrega también un anillo de madera. Suben al carruaje y ordenan a Altrattler que los lleve a Werwin dirección al castillo Antorcha. El despegue es justo a tiempo. Cuando Altrattler levanta el vuelo, llegan Petra y Raya Taconis, las hermanas gemelas de Octis, y hablan con Amada. Desde el aire, el grupo las ve inclinarse y desaparecer. Y entonces el cielo empieza a ponerse muy raro. Taissa nota que las nubes se oscurecen y se mueven de forma antinatural. Además, un halcón vuela en paralelo al águila. La reacción es inmediata. Taissa le lanza un rayo de escarcha y lo alcanza, pero en ese mismo momento oye la voz irritada de Hanan exigiéndole que pare. Resulta que Amada ha lanzado controlar el clima y Hanan, en forma de halcón, invoca el relámpago contra los espíritus que venían detrás, como si estuviera cortando la persecución a martillazos desde el cielo. Taissa urge a Altrattler a ir más rápido. El águila responde y en unos 10 minutos se dan cuenta de que han dejado el peligro atrás. Con la adrenalina bajando, llega una de esas noches de hablar o romperse. El carruaje es cómodo y es medianoche cerrada. Aranesa se queda dormida sobre el hombro de Julien. Taissa también cae. Los que siguen despiertos son Octis y Baylus. Y Baylus le pregunta directamente cómo está. Octis intenta ordenar sus sentimientos. Por un lado, Julien ha matado a su hermano Franz y eso le descoloca aunque no fueran cercanos. Por otro, Octis no entiende por qué su propia familia lo quiere muerto, aunque sospecha que el motivo real es que él nació sin esa hechicería natural que tienen sus hermanos y que incluso su corazón podría ser un componente necesario para algún ritual. Baylus, sin dramatismos, le suelta que ella tampoco se aferra a vivir por vivir. Aceptaría su final, pero antes tiene algunas cosas que terminar y le enseña su forma de descansar. En vez de dormir, medita revisando sus recuerdos más felices. Entramos en el recuerdo de Baylus. Se ve con su hermano Arthas en las ramas de un árbol alto, mientras su hermana Maewyn aparece montada en un unicornio siguiendo una manada de ciervos. Baylus corre por las ramas, intenta saltar a lomos de unos, falla y casi se mata, pero Arthas la salva. Él le dice que podría aprender las plegarias por sí misma y ahí aparece una herida íntima. Baylus tiene fe, una fe intensa y verdadera, pero no logra recordar esas plegarias. Arthas, además, la aterriza con una frase que duele por lo cotidiana que es. Está cerca de los 50 y quizás ya va siendo hora de decidir qué quiere hacer con su vida. Mientras Baylus está en trance, Octis se pone a trabajar. Hace un identificar con lo que les ha dado Amada y descubre que el amuleto protector del caminante sirve para bloquear magia que intente leerles la mente o determinar aspectos de su verdadera naturaleza. Octis no se lo piensa, se lo pone y sintoniza con él en el acto. Después, ya en la segunda parte, identifica el resto. 3 amuletos, el contenido del cofre humeante, que resultan ser las ascuas de Aras, y varios pergaminos druídicos, además de un libro llamado Kiben Nimkedath, el libro de los nombres de piedras por todo el mundo. Cuando Baylus despierta, Octis intenta imitar su descanso. Se queda inmóvil, consciente, con la mente vagando, y por más que busca, le cuesta encontrar recuerdos agradables vinculados a su familia. Lo que sí le viene, claro y cálido, son las travesuras que hacía de niño junto a Zynbel. Amanece y Julien despierta con una sensación rara. Altrattler lleva un rato dando vueltas
sobre Wergin, somnolienta. Despiertan al resto y desde el aire ven cerca una grieta de oscuridad. La noche eterna, el barro del Detansul, el dios solar caído. Atlatler aterriza con cuidado y el grupo se centra. Han venido buscando a Halogar, el hijo de Taissa, destinado en Castillo Antorcha. De hecho, Julien lo entrenó y tanto Taissa como Octis pasaron por allí en sus viajes hacía unas 2 semanas y lo vieron. Hanan también les ha seguido toda la noche en forma de halcón, recupera su forma élfica y Taissa le perfora una oreja para poder localizarlo de nuevo. Hanan vuelve a transformarse y se va. Casi sin deliberarlo se dirigen hacia el Castillo Antorcha. Julien es recibido con afecto por su amigo, Sir Tongwell Kersingblad, y la bienvenida se extiende a Aranesa y a Taissa. Tongwell les confirma que Halogar, famoso en el cuartel por beber como un condenado, está justo ahora destinado en la Noche Eterna junto a la gran guardabosques Bierza Kagribolek. Dentro del castillo, además, ven actividad logística importante. Un carro del credo candente descargando filamento, pedido por uno de los soldados. Aparece el capitán Luca Phaedron. Julien presenta a Octis por su nombre real y al capitán se le nota la alarma. Tiene delante a miembros de 2 casas segregadas distintas, juntos sin escoltas de hombres de armas. Además, dice no saber nada nuevo de la ejecución de Tiasi Fang ni de lo que vino después. Pero Baylus se fija en algo. La dama Gaia Seremai está fascinada con la presencia de Octis. Julien pide que Taissa cierre las puertas y suelta la bomba. La casa Taconis se ha vuelto contra la casa Royce y los Davinos. Han matado a la mayoría y el general Raymond Davinos está muerto. Y entonces se revela el problema de fondo. La dama Gaia admite que las hermanas de Octis estuvieron en el castillo hace alrededor de una semana y le dieron una orden supuestamente del consejo para enviar tropas hacia Tanesar dentro de la Noche Eterna. Esa expedición es precisamente en la que están Halogar y la gran guardabosques. El capitán se queda helado al saber que Gaia dio esa orden sin documentación que probara su autenticidad y la releva del cargo de inmediato. Gaia, arrepentida, explica los detalles que le dieron. La gran guardabosques fue enviada a unas ruinas cerca de la vía Tiria, una antigua calzada obrimidiana hacia Venatus, porque allí supuestamente había una infestación de no muertos liberados por brujos. Mandaron a 1/3 de las tropas del Castillo Antorcha para contener aquello. Julien entiende al instante el peligro, decide seguirles y pide que la dama Gaia vaya con ellos como exploradora. Octis, además, le ordena acompañarles. El capitán les advierte, la vía Tiria estará vigilada por los Taconis, capaces de caminar dentro de la Noche Eterna sin miedo. Aranesa queda tocada. Meterse en la Noche Eterna implica perder la capacidad de determinar el destino del Huerto Dorado, su otra gran preocupación. Julien, en cambio, siente un deber directo con los hombres que entrenó y propone una separación. Aranesa puede ir al Huerto Dorado mientras él viaja hacia el este. Baylus desconfía muchísimo, convencida de que Aranesa no está contando toda la verdad, hasta que termina entendiendo la forma exacta de esa mentira. No es que mienta, es que guarda algo muy privado y muy querido en el centro de su vida. Al final acuerdan la ruptura del grupo. Aranesa se marcha hacia el norte en compañía de 2 hombres de armas y de Sir Tongwell. La despedida es llorada. Aranesa le da a Baylus su amuleto de primavera y a Octis su piano de pulgar. Antes de salir del castillo, Baylus envía una carta a sus hermanas en el Valle del Luto, escrita en lengua gigante, diciendo que tiene la piedra del canto nocturno y que está siguiendo otro hilo, pero también preguntando por Aranesa Royce y pidiendo cualquier información que puedan tener sobre ella. Tras una comida a mediodía, el grupo que queda pone rumbo al este, hacia la Noche Eterna. En el Cold Open, Tyranny y Catigan están en una taberna situada en un saliente del acantilado en las montañas Caprosi, cerca ya de Dol Maquiar. Tyranny está bebiendo y mientras se sienta en la barra observa la hoja del cuchillo robado a Ulviz. En el acero ve una visión breve de una mujer rubia con pecas, a la que identifica como Yasabi, la esposa fallecida de Ulviz. Catigan también está bebiendo y no ve la visión, pero Tyranny le comenta que le gusta el cuchillo porque es la única vez que alguien le ha dado algo, aunque al mismo tiempo le recuerda lo mala persona que cree ser. En un momento, Tyranny oye con claridad el pensamiento de Catigan.
como si lo hubiera dicho en voz alta. Después, al volver a mirar la hoja, Tirani ve el reflejo de Theor detrás de un Catigan mucho más joven y presencia una visión fugaz de Theor levantando al joven herido en brazos. Tirani pregunta directamente si Catigan y Theor fueron pareja. Catigan responde que fueron compañeros de batalla y ya. Al mirar de nuevo, Tirani oye el nombre Marienna y se sobresalta. Cuando se lo menciona a Catigan, él niega haber visto visiones en la hoja mientras trabajaba el cuchillo, pero el nombre le afecta de forma evidente. Catigan pregunta si la mujer que Tirani vio tenía pecas y al confirmarlo se cierra emocionalmente, mientras Tirani se reprocha haber causado otra vez dolor. El cuchillo deja de ser un objeto robado para convertirse en un espejo que devuelve culpas, pérdidas y memorias que siguen vivas. Ya en la trama principal, los Seekers llegan a caballo al Paso de Luz Sombría, un campamento druídico situado en las inmediaciones de la Noche Eterna y protegido también por paladines orcos de la Orden de la Rosa. Sir Obsas Clau reconoce a Julian y a Taissa y les explica que están aproximadamente a un día de partir hacia Venatus con un envío de filamento del credo candente. También les informa de que las tropas dirigidas por la gran guardabosques Bierza Cacricbolec, entre las que se encuentra Alogar, pasaron por allí desde Castillo Antorcha rumbo a Tanesar, pero desde entonces no ha habido noticias de ellos. Ante la inminencia de adentrarse en la Noche Eterna, Obzaz se ofrece a proporcionarles los suministros necesarios para el viaje. En el campamento se encuentra también la doctora Amri Tadler, de la Totalidad, que está entusiasmada por una profecía antigua que ha localizado recientemente. La líder de los druidas presentes es Massa, que está conversando con Hanan cuando el grupo llega. Taissa se da cuenta de que Hanan ya ha informado a Massa sobre la condición actual de Octis, lo que despierta claramente sus sospechas. Massa aparta a Taissa y le explica que están reuniendo fuerzas para marchar hacia Venatus, con la intención de alzar lo que creen que podría ser la espada de los gorriones, de acuerdo con la profecía de la doctora. Le advierte que debe estar muy segura de lo que están haciendo al viajar a la Noche Eterna, acompañada de un Taconis no muerto. Además, le comunica que en Tanesar los muertos han mostrado una actividad superior a la habitual y que los Taconis están especialmente activos allí. Massa también le deja claro que más adelante deberá responder ante el Consejo del Círculo de los Antiguos y que al apartar a Octis de su tránsito hacia su siguiente vida se ha desviado de las creencias centrales de la Orden, lo que podría obligarla a abandonarla. Mientras tanto, Julian obtiene los suministros necesarios y se reúne con el grupo. Conversan sobre la Noche Eterna y sobre la experiencia de muerte y regreso de Octis. Durante esta conversación, Octis reconoce la profecía que entusiasma a Amri y deduce que no se refiere a un acontecimiento futuro, sino a hechos antiguos que ya se cumplieron. Se lo explica a la doctora, que acepta la conclusión aunque queda visiblemente afectada. Massa agradece los esfuerzos de Amri y le dice que es libre de marcharse, aunque ella continúa lamentando su horror. Antes de irse, aclara que su especialidad real es la biología de los celestiales, construcciones formadas con material extraplanar mediante métodos aprendidos de los socios primordiales de los modeladores, los dioses. Explica que mientras otros dioses dependían de celestiales como guías hacia la siguiente vida, Tansul entregó esa tarea a la familia de Octis, los Taconis. Después se despide de él y abandona el campamento. Antes de partir, Julian propone que aclaren los motivos por los que están emprendiendo realmente este viaje. Da por hecho que Taissa busca a su hijo Alogar y explica que él mismo también lo hace, tanto por Alogar como por los soldados que entrenó. Pregunta directamente a Beilus por qué continúa con ellos, dado que ya ha recuperado la piedra del canto nocturno. Beilus responde que sigue a Octis porque si él ha podido regresar, quizás también podrían hacerlo su familia o incluso su diosa Silandri. Julian sospecha que podría traicionarlo si las Casa Taconis le ofreciera devolver a la vida a su deidad, pero Beilus lo niega y Julian percibe el dolor que ella arrastra. Después, Julian pregunta a Octis qué haría si su familia le ofreciera devolverle la vida. Octis responde que no cree que eso vaya a ocurrir. La conversación se tensa hasta que Julian finalmente se disculpa, aunque señala que ninguno puede confiar plenamente en los demás. Octis además observa que Taissa ha estado distante últimamente, pese a que siempre supo que él practicaba nigromancia. Más tarde, Taissa se acerca a la doctora Tadler para tranquilizarla. Durante la conversación menciona que se dirigen a Tanesar y Amri reconoce el nombre como el
lugar de las alas. En ese momento, con truenos resonando en la distancia y los ojos de Amri iluminándose de blanco, afirma que cree haber encontrado la pista definitiva. En la segunda parte del episodio, Amri se desploma y al recuperarse explica que ha tenido una visión de alas y de un guerrero orco del Barroward defendiendo un santuario hundido frente a no muertos. Según sus estudios, Tanesar fue un lugar oracular asociado tanto a los Halobar como a los Taconis y recibió el nombre de lugar de las alas porque allí Tansul otorgó a sus seguidores la capacidad de crear su propio celestial, aunque el secreto de su fabricación está contenido en una lengua divina poco comprendida. La doctora ofrece unirse al grupo en el viaje y tras una amenaza explícita por parte de Julien, finalmente se integra en la expedición hacia la Noche Eterna. El grupo abandona el paso de luz sombría y se adentra en la zona mantenida por el Barroward. En la llanura se alzan colosos de piedra inmóviles, como congelados en mitad de una batalla, y Octis recuerda que los antiguos guerreros de la destruida casa Calistra poseían esa capacidad. Mientras avanzan, la doctora añade que Tanesar fue creado para que la muerte de Tansul pudiera ser vengada si alguna vez era asesinado por Azgra, su hermano modelador, y que ese secreto solo debía entregarse a las casas sacerdotales si ese hecho específico llegaba a ocurrir. Baelus en ese momento prepara su incensario con las ascuas de Arask en previsión de posibles enfrentamientos. Al descender de la vía Tiria hacia el fondo del valle, Julien se muestra cada vez más agotado. En un momento oye en la oscuridad la voz de Amri pidiendo que encienda una antorcha. Julien la enciende, pero los demás le indican de inmediato que la apague. Julien cree ver algo bajo su caballo y se desmonta, pero descubre que era otra ilusión más. Gaia Seremai enciende otra antorcha y cuando Julien intenta montar de nuevo su caballo, su propia sombra se proyecta sobre su rostro. En ese instante es arrastrado hacia la oscuridad del desierto, recibe daño y siente que su propia sombra intenta asfixiarlo. Baelus se sube al caballo de Julien y lo sigue, logrando envolver su tobillo con la cadena del incensario aún apagado y evitando que Julien sea arrastrado hacia la oscuridad. Octis entonces apaga la antorcha de Gaia y le ordena que no actúe sin su indicación clara. Gaia protesta porque cree que él sí le había hablado y entonces comprenden que ella también está oyendo voces. Perciben que los espíritus de los muertos se están congregando alrededor de Gaia y de Julien, aunque en mayor número en torno a este. Cuando regresan a la oscuridad total, las sombras desaparecen. Dado el estado de agotamiento general, el grupo decide refugiarse en las ruinas de un antiguo templo que parece ofrecer cierta protección y se disponen a hacer un descanso largo. Durante la noche, Baelus permanece alerta, mientras Octis estudia el libro de los nombres de las piedras. Descubre que el templo fue construido mágicamente por un antiguo emperador hechicero en honor a Tansul, el dios modelador del sol. En una visión, Octis ve al propio Tansul hablar con un sacerdote y le está diciendo que el lugar podría ser necesario algún día y que él, como el sol, si algún día se marcha, terminará regresando. Cuando el sacerdote pregunta qué será necesario para crear el arma celestial, Tansul responde que deben sacrificar lo más preciado que tengan y señala el corazón del sacerdote. Taisa, que sigue despierta, le pregunta a Octis si quiere compartir lo que ha visto y él le transmite lo que las piedras le han revelado. Ambos comprenden que la familia de Octis probablemente necesitaba su corazón para crear un celestial. A la mañana siguiente, tras el descanso, el grupo continúa avanzando entre viento y arena hasta llegar a un enorme templo de obsidiana situado en el fondo de una cantera. Descienden por un camino en zigzag y encuentran estandartes caídos del Barroward y alrededor de 2 docenas de cuerpos inmóviles dispersos por el terreno. Taisa intenta localizar a Alogar y no lo consigue. Aparentemente no se encuentra entre estos cuerpos. Baelus y Julien se acercan con cautela a uno de ellos y observan que se mueve de forma muy extraña. A través del casco, múltiples ojos pequeños los observan y se escucha el canto de numerosos ruiseñores al unísono. El cuerpo se vacía, la ropa queda colgando sobre huesos y del casco emergen ruiseñores en grandes cantidades. Las aves rodean a Baelus y la elevan en el aire. Fin del episodio. El episodio comienza 25 años antes de los acontecimientos actuales. Murray Magneson se encuentra en Dol Maquiar tras haber trabajado en la construcción de una fuente privada para la familia Cormoray. En una taberna escucha a varios académicos preocupados por la falta de financiación de una universidad recién fundada
el Penteveral. Murray no se limita a observar, compra una ronda, se presenta como hija de comerciantes de gemas y demuestra su dominio de la magia utilizando sus dientes engastados en gemas como componente para lanzar mensaje. El decano Egípides interpreta correctamente la situación. No está ante una simple comerciante, sino ante alguien que entiende de recursos, logística y aplicación práctica de la magia. Le ofrece el puesto de tesorera y así queda establecido el origen económico de esta institución que más adelante será central en la trayectoria de Octis. Volvemos al presente. Tras el caos inicial en Tanesar, Belus flota en el aire sosteniendo la piedra del canto nocturno mientras ruiseñores espectrales emergen de los cadáveres esparcidos por el terreno. Julien utiliza el talismán de la liebre para impulsarse y apartar la piedra, que termina en manos de Taissa. Tanto Belus como Taissa fallan salvaciones contra la muerte y quedan en ese estado intermedio entre planos. Octis logra sacar a Belus del enjambre y en ese momento se produce un hecho muy relevante. Belus se sintoniza con la piedra de forma inmediata, sin descanso ni ritual previo. Las aves regresan a ella y desaparecen en el interior del artefacto. Belus tiene una visión en la que un celestial de alas pardas sostiene los huesos de otro celestial moribundo. Tanto ella como Taissa han estado al borde de la muerte, pero la piedra responde únicamente a Belus, algo que no parece mecánicamente casual. El grupo avanza hacia Tanesar. Julien reconoce los cuerpos dispersos por la zona. Son soldados que él mismo entrenó para la guardia del túmulo en Castillo Antorcha. La descomposición es acelerada y antinatural. Belus percibe una presencia infernal lejana y una energía necrótica constante que parece sostener el levantamiento de los muertos de esta zona. En las puertas negras del complejo encuentran una inscripción escrita en celestial que traducen como sombras y llamas, casas gemelas unidas por siempre en servicio del sol, a quien reverenciamos en la gloria del día y en la fe de la noche. Un mensaje que contrasta frontalmente con lo que están a punto de descubrir dentro. El interior es devastador. Encuentran cadáveres de miembros de la guardia del túmulo, soldados taconis y figuras encapuchadas no identificadas. No es un enfrentamiento improvisado, los cuerpos están agrupados en zonas que evidencian un uso ritual del espacio. Entonces son atacados por un escorpión gigante, que Octis identifica de inmediato como Saarkis, una criatura entrenada desde su nacimiento por su prima, Tertia Taconis. Lo derrotan, pero el combate no termina ahí. Los cadáveres comienzan a levantarse. Durante la lucha participan también la dama Seremai y la doctora Amrit Tatler. Tatler lanza bendición para apoyar al grupo y Seremai se ocupa de reposicionarse cuando la situación se complica. El combate es muy exigente a nivel mecánico. Belus y Octis terminan gravemente heridos. Julien queda al borde de caer inconsciente y el grupo llega a plantearse la necesidad de un descanso corto antes de continuar. Es en medio de este enfrentamiento cuando ocurre algo clave. Cada vez que Octis lanza un hechizo, una piedra verde incrustada en el entorno reacciona. Los esqueletos murmuran Taconis y dirigen sus ataques específicamente contra él. No es un efecto aleatorio. La piedra actúa como un nodo de activación dentro del sistema mágico del lugar. Octis reconoce el encantamiento como tecnología arcana traída por su propia familia desde un plano fuera de Araman para transformar esta zona de Tanesar. Decide destruirla. Al romperla, tiene una visión de su padre, Primus Taconis, criticando su decisión de estudiar en el Penteveral y defendiendo la superioridad de la magia innata frente a la aprendida. Tras la explosión, los esqueletos priorizan de forma absoluta sus ataques contra él, confirmando que el sistema estaba vinculado específicamente a su linaje. En el plano mecánico también se produce un cambio importante. Tanto Julien como Octis suben de nivel 3 a 4. En el caso de Julien, elige seguir como luchador y no como pícaro, y toma la subclase Daredevil, consolidando su estilo de combate arriesgando y aprovechando la situación de desventaja del combate para activarla. Octis parece que elige hacerlo con la dote Sacrificio Vital, ya que usa falsa vida y el hechizo Marchitar y Florecer posteriormente. Una vez asegurada la zona, investigan las dos tiendas Taconis abandonadas en el lugar. Con tiradas muy altas de investigación por parte de Octis y Belus, descubren que la familia Taconis llevaba 4 años operando en ese enclave y que lo abandonaron de forma precipitada. Encuentran documentación en Obridae, la lengua empleada por la casa Taconis para comunicación
conversaciones internas, además de mapas, textos arcanos, pociones y correspondencia privada. El proyecto se llamaba Deva Vindicta. Los documentos detallan un intento sistemático de crear un celestial mediante injertos calcidiales, uso intensivo de osment, lo que podemos traducir como material óseo, sacrificios rituales y la activación de un obelisco central. El mapa hallado no es un simple esquema, organiza el complejo presente en Tanesar en zonas claramente identificadas. Tenemos la sala de guardianes demoníacos, la cámara del Apoteón Vindicta, el velo sepulcral y el obelisco como punto culminante del procedimiento. La estructura revela que no era un santuario improvisado, sino una infraestructura diseñada para un proceso muy concreto. Las cartas revelan que los Halovar resultaron inmunes al proceso, que Tertia murió durante un experimento parcial y que el osment se agotó en el último intento fallido. Se menciona la pérdida del rastro de un artefacto vinculado a un celestial, llamado Olbalat en Venatus, así como la presión externa ejercida por un ente rival o institución denominado la Capa, y el cierre de la denominada Puerta del Mar con fuerzas taconis desplegadas alrededor del Huerto Dorado. También aparece la cuestión técnica de si el sacrificio debía realizarse necesariamente en Tanesar, siempre que el obelisco se mantuviera estable. Mientras tanto, Taissa encuentra el cuerpo de Pascard Belmonte, con quien había interactuado semanas antes en Castillo Antorcha, y trata de guiar todas estas almas del lugar mediante los ritos del camino antiguo. Entonces, Belus utiliza la piedra del canto nocturno para lanzar a hablar con los muertos sobre el cadáver de Pascard. Este confirma que lo sucedido no fue un accidente ni un estallido de violencia, sino la ejecución de un plan deliberado. El episodio se cierra cuando Belus comienza a formular nuevas preguntas a este, y Brennan es entonces cuando corta la sesión. La conclusión es inequívoca. Tanesar no era un templo profanado, sino un laboratorio ritual taconis, con un objetivo muy definido: crear un celestial. Y dentro de este marco, Octis deja de encajar como un simple error o una anomalía familiar, para empezar a alinearse con la lógica del propio proyecto Deva Vindicta. El episodio comienza lejos del grupo principal, en una escena aparentemente pequeña que sin embargo introduce un tono moral muy claro para todo lo que vendrá después. En el camino real a un día de Dol Maquiar, los Soldiers se encuentran en las montañas de Cabrosi reuniendo suministros en un pequeño asentamiento de pastores. Allí, Wikander Halovar se topa con un diminuto santuario del credo candente atendido por un joven Lux llamado Osli Kafland. Wick se presenta con un nombre falso y le pide al sacerdote que le permita encender una vela del Festival de las Velas, ya que este año no podrá celebrarlo junto a su familia. Ambos realizan juntos el ritual tradicional y llegan al momento conocido como el nombramiento de las sombras, ese instante en el que los fieles confiesan las cargas que arrastran o las dudas que no consiguen resolver. Es entonces cuando Wick confiesa que alguien a quien quiere profundamente está haciendo algo terrible y que tal vez la única manera de detenerlo sea hacerle daño. Osli intenta responder desde las enseñanzas del credo y menciona los 7 principios luminosos, pero la conversación pronto abandona el terreno doctrinal y se vuelve mucho más humana. Wick admite que ha mentido muchas veces, que ha hecho cosas malas convencido de que perseguía un bien mayor y que incluso ha dado la espalda a su propia familia. Osli reconoce algo parecido en su propia vida. Su familia no pertenece al credo y siguiendo sus votos, él ha cortado el contacto total con ellos. Ambos terminan recitando un himno buscando consuelo, como si en ese momento ninguno de los dos estuviera realmente seguro de dónde termina la fe y empieza la duda. La escena, sin embargo, deja una sensación bastante inquietante. Wick se da cuenta de que el aliento de Osli no se condensa en el aire frío y húmedo del santuario, algo muy extraño en un lugar de montaña. Lanza un hechizo protector para ahuyentar espíritus peligrosos y durante ese instante los documentos de ordenación de Osli reaccionan brevemente. Cuando abandonan el santuario, Wick utiliza magia a distancia para robar discretamente el pergamino sin que Osli lo note. La escena se cierra con esa acción silenciosa que deja claro que este encuentro aparentemente íntimo y espiritual
tiene implicaciones mucho más amplias. La historia vuelve entonces a Thanesar, donde los Seekers siguen investigando las ruinas del antiguo santuario dedicado al dios modelador Tansul. Para entender lo que ocurrió allí, el grupo decide interrogar el cadáver de Paschard Belmonte, mediante magia de la piedra del canto nocturno, ahora en poder de Belus, que permite hablar con los muertos. Paschard confirma que Taisha cumplió su encargo de entregar el ataúd de placas celestiales a Tiasi Fang, aunque demasiado tarde para que el plan funcionara. Explica que Tiasi buscaba varios objetos extraños, algunos tan improbables que ni siquiera él estaba seguro de que existieran. El ataúd fue transportado por la organización de Paschard, los llamados hombres ahogados, a través de Venatus, mientras la casa Taconis los buscaba desesperadamente. Poco después de entregar el objeto, apareció la druida Mara Lalada, con noticias bastante alarmantes. Su plan implicaba viajar al inframundo desde los territorios Taconis, pero algo lo había impedido y ahora necesitaba llegar urgentemente a Dol Makiar. Antes de marcharse, insistió en que era absolutamente vital destruir el obelisco situado en el interior del santuario de Thanesar. Los hombres ahogados intentaron hacerlo, pero fueron detenidos por Alogar Fang y la guardia del túmulo que lo acompañaban. Paschard afirma que les explicó el peligro y que parecía haber sido tomado en serio, pero cuando ambos grupos llegaron al santuario fueron atacados por fuerzas Taconis y la mayoría murió en este enfrentamiento. Paschard vio que Alogar se adentró en el santuario, desapareció durante un tiempo y luego salió sin haber sido capturado ni herido, como si hubiera logrado completar algún objetivo dentro del lugar que desconoce. Antes de que la magia se disipe, Paschard revela un detalle inquietante sobre su propia alma. Cuando era joven, vendió su alma a los Taconis y quedó marcado por una cicatriz que simbolizaba este contrato. Los hombres ahogados tenían una forma de escapar de ese pacto, permitiendo que otra fuerza reclamara su alma mediante una muerte muy breve por ahogamiento, de ahí su nombre. Cuando su espíritu comenzó a recorrer el camino de los muertos, las runas celestiales de los Taconis intentaron reclamarlo, pero en lugar de eso, una ola lo arrastró hacia un mar completamente negro. Taisha reconoce algo en esa historia, porque la cicatriz que describe es muy similar a la que Octis tiene en el pecho desde que su propia familia le arrancó el corazón. Tras la conversación, el grupo discute la posibilidad de descansar, pero Julien está demasiado inquieto para detenerse, y las tensiones internas empiezan a notarse cada vez más. Siguiendo el mapa que encontraron, descienden hacia una gran sala dominada por un obelisco de casi 20 metros de altura. Las runas celestiales que lo cubrían han sido despojadas de su oro y el lugar muestra señales claras de destrucción reciente. Octis reconoce inmediatamente la cámara porque es el lugar que vio en una de sus visiones, el escenario donde aparecía un joven guerrero orco combatiendo oleadas de muertos vivientes. El análisis del lugar revela que el obelisco no era simplemente un monumento religioso, se trataba de un nodo de comunicación mágica extremadamente poderoso. Algunas de sus partes habían sido destruidas con magia Taconis, incluso antes de que llegara la guardia del túmulo. Entre los restos encuentran un brasero destinado a quemar un corazón humano como ofrenda a Tansul y descubren que su nombre ha sido borrado violentamente y sustituido por el de la casa Taconis. En este momento, Octis empieza a conectar las piezas. Durante su propia muerte no tuvo una visión de Alogar Fang como había supuesto hasta entonces, sino una visión de esta misma sala. Los cristales del lugar estaban conectados con el palacio Davinos y todo apunta a que su propio corazón fue quemado en este mismo brasero. Taisha sigue sospechando de él, pero Octis insiste en que no sabe exactamente qué intentaba hacer su familia ni si llegaron a completarlo, y que en cualquier caso nada de aquello fue culpa suya. La doctora Tatler introduce otra interpretación inquietante. Tal vez aquella sala no servía para crear el Deva Vindicta, sino para asignar su propiedad. El celestial podría existir igualmente, pero pertenecería a la casa Taconis en lugar de a Tansul. El grupo continúa descendiendo hasta la cámara conocida como el Apoteón Vindicta, donde las paredes están cubiertas de antiguos glifos que describen el proceso completo para crear un celestial. El procedimiento exige extraer el corazón de un sacerdote vivo de Tansul y sustituirlo por Calcidión, un corazón fabricado a partir del cuerpo de un celestial.
en la cámara inferior conocida como el velo sepulcral. Octis comprende algo fundamental. El ritual se rompió en el momento en que él abandonó el camino de la muerte y quedó definitivamente arruinado cuando la piedra del canto nocturno fue retirada de su cuerpo. Aún así, tanto Taissa como Belus temen que todo esto forme parte de un plan para completar el ritual usando a Octis. Él responde que este peligro ya no existe. Antes de seguir descendiendo, exploran una sala lateral conocida como el Salón de los Guardianes Demoníacos. Allí encuentran 3 estatuas sobre pedestales, una figura joven de aspecto andrógino mirando al cielo, un anciano con patas de cabra y sonrisa burlona y una figura gigantesca con alas de murciélago y 4 ojos cubierta con una armadura antigua. Un cuarto pedestal está vacío y los restos de una estatua destruida sugieren que fue destruida recientemente, probablemente por la guardia del túmulo. Finalmente, abren el acceso inferior y entran en el velo sepulcral. Allí se encuentra el altar donde el cuerpo debía transformarse en el Deva Vindicta y frente a él hay un enorme pozo lleno de sangre. El silencio dura muy poco. De la oscuridad surge una criatura alada esquelética, una monstruosidad deforme con cola de escorpión que se abalanza sobre Dame Seremai, la atraviesa con su aguijón y la eleva hacia una cornisa. La batalla que sigue es caótica y brutal. Durante el combate, Taissa descubre que el pozo está lleno de sangre de orco y que el objeto situado en su interior era originalmente un artefacto sagrado de Azgra, colocado allí para servir como rastro para un celestial vengador recién nacido. Entre los restos del lugar hay pistas realmente extrañas, como una pluma de halcón perteneciente a un druida transformado y una nuez confitada típica de Dol Maquiar, que era uno de los dulces favoritos de Thiassi. En medio del combate, Octis reconoce a la criatura. La monstruosidad es en realidad su prima Tertia Taconis. Poco a poco reconstruyen lo ocurrido. El ritual que pretendía crear el celestial se deformó porque Tertia poseía magia innata, algo que interfiere con las modificaciones que su familia había introducido en este procedimiento. Por esto recurrieron a Octis, el único miembro de la familia Taconis sin poderes arcanos innatos. El combate deja a varios miembros del grupo al borde de la muerte. Julian y Taissa utilizan las ballestas gigantes del lugar para atacar desde las alturas, y Taissa invoca una serpiente que termina salvando a varios compañeros. Finalmente, cuando Tertia intenta destruir la última ballesta, Belus aprovecha un descuido de esta y la decapita. Después de la batalla se produce uno de los momentos más inquietantes del episodio. Octis recoge la cabeza de su prima y le habla con una mezcla de compasión y cierta distancia. Tertia, con su último aliento, le pregunta si hizo un buen trabajo. En ese instante, Octis comprende algo devastador. Tanto ella como él mismo fueron experimentos fallidos dentro del mismo proyecto. Antes de marcharse, abre el cuerpo de Tertia y extrae de su interior un fragmento de alabastro celestial, un resto del material utilizado en el ritual. El grupo abandona Thanesar sabiendo que el plan de los Taconis para crear un celestial leal a su casa ha fracasado, al menos por ahora. Entonces deciden que deben volver a Dol Maquiar, puesto que hay 2 personas que deben conocer más información sobre todo lo que han descubierto: Thimble y Murray. Thimble por todo lo relacionado con las pistas dentro del pozo que parece que apuntan a la druida Mara y Thiassi, y Murray por la magia arcana del lugar como los glifos y gemas presentes. El grupo decide dejar el santuario atrás, pero no sin antes llevarse todo tipo de pruebas del lugar, incluyendo el cadáver de Dame Seremai, que ha muerto a manos de la celestial Tertia. Mientras cabalgan de regreso, Julian llega a una última conclusión. La noche en la que el Palazzo Davinos fue atacado, el verdadero objetivo de los Taconis no era destruir las casas Davinos y Royce. El foco era otro. El verdadero plan se estaba desarrollando aquí, en Thanesar. Y hasta aquí este recap completo desde el episodio 11 hasta el 18 de la campaña 4 de Critical Role. Si has llegado hasta aquí, ahora por fin ya tienes todo el contexto para entender mejor la próxima historia del arco de los Skimmers.
Si te gusta este tipo de contenido, resúmenes muy claros, totalmente en español, análisis de personajes y mantenerte al día sobre las últimas noticias de la comunidad, este es tu canal, así que dale like y suscríbete. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, tienes disponible mi Patreon en la cajita de descripción. Allí hago contenido totalmente exclusivo para los mecenas que apoyan el proyecto e incluso un vídeo mensual totalmente exclusivo. Gracias por estar ahí y nos vemos próximamente en Araman.